Justo en el momento en que estaba a punto de firmar para poner la empresa a nombre de mi hija, mi yerno colocó frente a mí una taza de café junto con una sonrisa tan perfecta que daba escalofríos. Esa sonrisa parecía cálida, pero el instinto de madre me heló la espalda, como si me hubieran puesto un bloque de hielo en la nuca. Justo entonces, la empleada doméstica, ya mayor, accidentalmente, me empujó fuerte, tirando el café por todos lados, y susurró apresurada: «No lo tome, confíe en mí». Esas 3 palabras destrozaron todas mis ilusiones sobre una familia feliz. Él me insistía que tomara otra taza, con una voz suave como el agua, pero en el fondo de sus ojos había una sed de verme caer. No lo enfrenté, no grité. Tragué mi asco, y en silencio cambié mi taza por la suya. Él levantó la suya brindando por su victoria. 5 minutos después, cuando se agarró el cuello y se desplomó en el suelo, yo lo miré y le susurré algo que hizo que toda la sala quedara en absoluto silencio. Tengo 64 años. Soy Guadalupe Morales, una viuda, una empresaria que dedicó toda su vida a convertir unos granos de maíz baratos y una receta familiar de mole en un imperio alimenticio valuado en 200 millones de pesos. He estado frente al cañón de un arma durante un secuestro. He enfrentado huelgas violentas y he enterrado al hombre que más he amado en esta vida cuando cayó por un derrame cerebral hace 16 años. Pensé que ya había terminado. Pensé que las peores tormentas de mi vida ya habían pasado, que lo único que me esperaba era disfrutar la vejez rodeada de mis nietos. Creí que lo más difícil ahora sería decidir si vacacionar en Cancún o en Tulum, pero me equivoqué. El peor enemigo no está en la sala de juntas. No lleva pistola, no usa máscara. Está parado en la cocina de mi casa, sonriendo y preparándome una taza de café. Eran las 9 de la mañana, un martes. La antigua mansión en Polanco estaba envuelta en un silencio que ahogaba. Un silencio como de tumba cubierta en oro. Las paredes gruesas bloqueaban por completo el ruido de los coches de la Ciudad de México, dejando solo el tic-tac seco del reloj de péndulo que se alzaba en la esquina de la sala. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa. Esa silla con tapizado de terciopelo rojo había sido el trono de mi esposo, don Esteban. Ahora, parecía demasiado grande para mi cuerpo, cada vez más delgado. Frente a mí, un montón de papeles gruesos, hojas blancas, tinta negra. Las letras legales bailaban frías ante mis ojos. Contrato de cesión de propiedad de Morales Alimentos. El abogado de la familia, el señor Mendoza, estaba sentado al frente. Miraba de reojo su reloj y tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba brillante. Tenía prisa. Todos tenían prisa, como si estuvieran esperando enterrar un cadáver para repartirse la herencia. Me llevé la mano a las sienes. Otra vez, ese maldito mareo. Desde hace 3 meses, sentía que mi mente estaba envuelta en una niebla espesa. Cada mañana llegaban las náuseas. Mis brazos y piernas se entumecían como si miles de agujas me pincharan. El doctor decía que era la edad, el estrés, la falta de riego sanguíneo al cerebro. Yo le creí. Tomaba mis medicinas a diario. Pero, ¿por qué mi cuerpo se sentía cada vez más débil? Miré hacia la derecha. Lucía, mi única hija, estaba encogida en el sofá, con las manos apretadas al punto de poner blancas las articulaciones. No me miraba. Miraba fijamente la alfombra persa carísima, como si contara hilo por hilo. Sus hombros delgados temblaban levemente. Quise decir su nombre, preguntarle si estaba bien, pero la garganta me estaba seca, y entonces se oyeron pasos, firmes, seguros, llenos de poder. La puerta de la cocina se abrió. Alejandro salió, mi yerno. Llevaba un traje gris hecho a medida que le quedaba perfecto al cuerpo alto y fuerte. Su cabello negro estaba peinado con precisión, ni un solo pelo fuera de lugar. Su cara guapa brillaba bajo la lámpara de cristal, irradiando la imagen de un empresario exitoso, un esposo ejemplar, un yerno amoroso. En sus manos, una charola de plata. Sobre ella, una taza blanca con borde dorado. El vapor subía en espirales. El olor se esparció, rico, intenso, atractivo. Era el aroma del café arábica premium que he tomado por más de 20 años.
Pero hoy, entre ese sabor amargo y dulce tan conocido, mi olfato entrenado por años en la industria alimentaria detectó algo extraño, un olor penetrante, con un toque metálico. Alejandro se acercó, puso la taza frente a mí con ambas manos, un gesto de respeto perfecto. Mamá. Su voz era cálida, suave, como miel. Te preparé el que más te gusta, bien cargado, sin azúcar. Tómate un poquito para despejarte y firmar. Hoy es un gran día para todos. Sonrió. Esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, calculadores, como si observaran a una rata de laboratorio. Miré la taza de café. El líquido negro brillaba como tinta. Tenía mucha sed. El dolor de cabeza me estaba matando, y necesitaba cafeína para aclarar la mente y leer esos papeles. Necesitaba lucidez para entregar toda una vida de trabajo a mi familia. Extendí la mano. Los dedos viejos, arrugados, temblorosos, rozaron el asa de la taza fría. Gracias, Alejandro, susurré. Justo entonces, desde la puerta lateral que conectaba con la cocina, alguien salió corriendo. Doña Rosa, la empleada de toda la vida que ha estado conmigo 20 años, la que cargó a Lucía cuando era un bebé, la que pasaba noches en vela cocinando cuando yo estaba enferma. Llevaba una bandeja con agua para el abogado. Normalmente, Rosa caminaba como un gato, pero hoy, su forma de andar era extraña, rígida, apresurada, asustada. Al pasar junto a mi silla, tropezó con el borde de la alfombra, un tropezón torpe, casi increíble. ¡Ay! Su cuerpo robusto se lanzó contra mí. No fue una caída, fue un impulso. Su cadera golpeó con fuerza mi codo. ¡Crash! ¡Pum! La taza de café salió volando de mis manos. El líquido negro y hirviendo me salpicó el pecho, manchando mi vestido de seda color crema. La taza de porcelana cayó al suelo de mármol y se hizo trizas en pedazos afilados. El café derramado se escurrió por el suelo como una mancha negra, humeante, parecida a sangre sucia y seca. El cuarto se quedó en silencio. Sentí el ardor traspasar la tela y quemarme la piel. El abogado Mendoza se levantó de golpe. Lucía soltó un pequeño grito y se tapó la boca. Y Alejandro, su cara guapa cambió en un segundo. De la sonrisa amable pasó a una furia roja. Se levantó como un resorte, los ojos desorbitados. ¿Qué demonios hizo Rosa? Su grito retumbó en todo el salón, haciendo temblar los cristales del candelabro. Vieja inútil, ¿sabes cuánto cuesta ese vestido? ¿Sabes lo importantes que son esos papeles? Se lanzó hacia ella, levantando la mano como si fuera a abofetearla. Rosa no se movió. Se arrodilló a mis pies, sin importar que los pedazos rotos de la taza le cortaran las rodillas. Lo siento, señora. Fui torpe. Déjeme limpiar. Déjeme limpiar. Sacó un pañuelo del delantal y con manos temblorosas trató de limpiar la mancha de café en mi vestido. Alejandro se dio la vuelta, se agarró la cabeza y le dio una patada furiosa a la mesa. Maldita sea. Todo arruinado. Mendoza, revisa si los papeles están mojados. En medio de ese caos, mientras el abogado revisaba los documentos, mientras Alejandro maldecía de espaldas y Lucía se encogía temblando, una mano áspera y endurecida me agarró la muñeca. Fuerte, dolorosa. Bajé la mirada. Vi los ojos de Rosa. Estaban rojos, llenos de lágrimas. Pero no había culpa, había miedo y decisión. Me apretó con fuerza, las uñas hundiéndose en mi piel como si quisiera despertarme de un sueño. No estaba limpiando, estaba enviando un mensaje. Movió los labios, el sonido apenas un susurro entre los dientes. Solo para mí. No lo tome. El corazón me dio un vuelco. Por favor, no tome nada que él le dé. Confíe en mí. Ese susurro era más frío que el hielo. Me atravesó el oído y me heló la espalda. Me dejó en blanco. Miré fijamente a Rosa. ¿Qué acababa de decir? Que no lo tomara. Levanté la vista hacia Alejandro. Seguía ahí, con las manos en la cintura, respirando fuerte de enojo. Se volvió hacia mí, y su cara de enojo fue cediendo a su sonrisa fingida de siempre. ¿Estás bien, mamá? ¿Te quemaste? Voy a despedir a esta vieja ahora mismo.
Se acercó para ayudarme a levantarme, y de pronto, la imagen del café derramado volvió a mi mente. Esa mancha negra en el suelo parecía una serpiente venenosa. Un olor fuerte a almendras quemadas subía desde el charco. Los mareos de los últimos 3 meses, el cambio en Lucía, la insistencia extraña de Alejandro y la mirada suplicante de Rosa. Todas las piezas sueltas encajaron de golpe en una imagen aterradora. Una verdad brutal me golpeó la mente, más dolorosa que cualquier bofetada. Él no quería que yo estuviera lúcida. Él quería que yo muriera. Ese café no era para ayudarme a firmar. Era un boleto de ida al infierno. Sentí el pecho comprimirse, el aire en la habitación se volvió escaso. Quise gritar, llamar a la policía, abofetear a ese yerno tan perfecto, pero yo soy Guadalupe Morales. He sobrevivido a las negociaciones más despiadadas del mundo empresarial. Sé cuándo atacar y cuándo esconderme. Respiré hondo. Tragué el horror. Apreté suavemente la mano que sostenía la de Rosa. Una señal. Ya entendí. Levanté la cabeza y miré directo a Alejandro. Forcé los músculos del rostro y obligué a mis labios temblorosos a dibujar una sonrisa débil y cansada, la sonrisa de una anciana enferma que él cree conocer. «Vamos, Alejandro», dije con voz ronca pero firme. «Rosa ya está vieja, no ve bien. Es solo un vestido». Alejandro se detuvo y me observó con desconfianza. «Pero mamá, llévame a cambiarme, Rosa», ordené, ignorándolo. «Y tú, Alejandro, cálmate. No asustes a Lucía». Alejandro soltó el aire, tratando de recuperar la compostura. Se acomodó la corbata, asintió y volvió a pegarse esa sonrisa mecánica. «Sí, mamá. Ve a cambiarte. Te preparo otra taza. Esta vez tendré más cuidado». «No podemos dejar que un detalle así arruine el momento», dijo otra taza. No pensaba rendirse. Rosa me ayudó a ponerme de pie. Las piernas me temblaban, pero no de debilidad, sino de rabia. Miré el charco de café una última vez. Estaba burbujeando levemente. En ese instante, estaba entre 2 opciones: creerle al yerno perfecto con un futuro brillante, o creerle a la empleada vieja y torpe que temblaba a mi lado. Alejandro me siguió con la mirada, los ojos oscuros, calculadores. Pensaba que yo era solo una anciana senil fácil de engañar. Pensaba que él dirigía esta obra. Pero olvidó quién soy. Soy Guadalupe Morales. Y nunca he firmado mi propia sentencia de muerte. Caminé hacia el dormitorio con la espalda recta. La guerra no empezaba mañana. Empezaba ahora. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. Clic. El sonido del cerrojo resonó como un disparo misericordioso, cortando por completo las voces falsas del exterior. Ya no estaban las palabras dulces de Alejandro, ni los sollozos débiles de Lucía, ni los murmullos del abogado. Solo quedábamos Rosa y yo, y una verdad terrible flotando en el aire. Caminé tambaleante hasta el gran espejo de marco dorado. La mujer frente a mí era extraña. Una anciana de 64 años, con el cabello entrecano antes bien recogido, y ahora con mechones sueltos. Ojos que antes eran afilados como cuchillas, hoy apagados y hundidos por el cansancio. Y sobre el vestido de seda color crema, una mancha de café oscuro extendida como una herida sangrante. La herida de la traición. Mi corazón latía con fuerza, golpe tras golpe, como un tambor de guerra anunciando una batalla desigual. Rosa se arrodilló a mis pies, y con manos temblorosas me quitó los tacones. No se atrevía a mirarme. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas arrugadas. Tomé sus hombros y la obligué a levantar la vista. «Rosa». Mi voz salió ronca. «Dímelo de verdad. ¿Por qué?» Ella apretó los labios y negó con fuerza. «No tengo pruebas, señora. No tengo nada». Su voz se quebró, cargada de impotencia. «Solo vi unos frascos pequeños. Él los esconde en el garaje. Cada noche, antes de prepararle el té de hierbas, entra ahí. Dice que son vitaminas americanas». Respiró hondo. Su voz temblaba de miedo. Y su mirada. «Cada vez que usted se queda dormida en el sillón, él la mira, no como un yerno. Es la mirada de un buitre esperando que un cuerpo deje de respirar».
Su mano arrugada señaló la mancha en mi vestido. «Eso no está limpio, señora», susurró, como si las paredes pudieran oírnos. «Está sucio, como su alma». Las palabras de Rosa eran como cristales rotos, cortando cada parte de mi mente. Los frascos pequeños, las vitaminas, esa mirada de buitre. La cabeza me daba vueltas. Me agarré del borde de la cama para no caer. Esa mancha de café oscuro sobre la seda blanca me hizo recordar. Recordé hace 16 años, otra mancha, pero era barro, en el vestido negro que llevé al entierro de Esteban. Ese día, después de enterrarlo, volví a casa y descubrí que Morales Alimentos estaba al borde de la quiebra. Deudas por todos lados. Un consejo de administración lleno de lobos hambrientos, queriendo devorar lo poco que quedaba. Dijeron que solo era una ama de casa, que debía vender la empresa y vivir tranquila con el dinero. Pero no lo hice. Me sequé las lágrimas. Cambié el vestido de luto por un traje de oficina. Me planté frente a 12 hombres poderosos y les dije: «Esta empresa lleva el nombre de mi esposo, y mientras yo respire, no se va a hundir». ¿Y todo eso por quién lo hice? Por Lucía, mi hija. Tenía 22 años. Seguía siendo una estudiante inocente. Era todo lo que Esteban me había dejado. Me lancé al mundo empresarial como una loca, luchando no por dinero, sino para darle a mi hija un futuro, un legado, un orgullo. Sacrifiqué el resto de mi juventud. Citas, vacaciones, noches tranquilas. Todo lo quemé en el fuego de una ambición llamada Morales Alimentos. Y entonces, 6 años atrás, apareció Alejandro. ¿Quién era? Un simple vendedor, hijo de campesinos de Guadalajara. No tenía nada, solo una cara bonita y una lengua hábil. Conquistó a Lucía con promesas de amor eterno, y me conquistó a mí con su respeto. Se ofreció a vivir con nosotros. Me masajeaba los pies cada noche. Sabía qué me gustaba comer, qué infusiones me caían mal. Me llamaba mamá, con más dulzura que la propia Lucía. Pensé: Dios tuvo piedad de esta viuda, y me dio un hijo. Yo lo levanté, de empleado común a jefe de departamento, a director de desarrollo. Le enseñé todo lo que sabía de negocios, de negociación, de leer a las personas, y al final, la única lección que aprendió fue cómo engañarme. «Señora, señora». Volví a mirar al espejo. Ya no veía solo a una anciana, veía a una tonta, a alguien que había criado una serpiente venenosa dentro de su casa. ¿Por qué no lo vi antes? Las piezas empezaban a encajar. Lucía, mi hija, de ser alegre y activa, ahora estaba delgada, pálida. Siempre se sobresaltaba cuando Alejandro hablaba. Siempre le miraba la cara antes de contestarme cualquier cosa. Pensé que era estrés del trabajo. No, era miedo. Lucía vivía dentro de una jaula dorada, manipulada y controlada por el mismo hombre que amaba. Y yo, los mareos sin razón, después de tomar ese licuado especial de aguacate con almendra que Alejandro me preparaba cada mañana. Las veces que olvidaba dónde dejaba las llaves y Alejandro me calmaba diciendo: «Ya estás grande, mamá, es normal que la memoria falle. Mejor deja desde ahora las tarjetas y la chequera conmigo, para que estén seguras». El entumecimiento en brazos y piernas que me obligó a usar bastón. Todo era parte de un plan calculado al detalle. No solo quería mi dinero, quería quitarme la lucidez. Quería convertirme en una vieja senil, desorientada, incapaz de controlar nada. Quería que todos creyeran que ya no tenía la salud necesaria para dirigir la empresa. Y después, deshacerse de mí de forma suave. Una muerte por vejez y debilidad. Perfecto. Toc, toc, toc. Los golpes impacientes en la puerta sonaron desde afuera. La voz de Alejandro se escuchó, dulce de una forma repugnante. «Ya estás lista, mamá. El abogado está esperando». El café que preparé ya casi se enfría. Rosa se sobresaltó y dejó caer el peine al suelo. La miré. Luego miré la puerta. Mis ojos cambiaron. La confusión desapareció. El miedo se evaporó. Solo quedó la calma helada de alguien acorralado. Las lágrimas se habían secado. El amor ciego había muerto. El depredador olvidó algo. Su presa alguna vez fue la mujer de acero de la Ciudad de México.
Le susurré a Rosa, con la voz apretada entre los dientes. Sécate las lágrimas. No dejes que sepa que hablaste. Desde ahora, actúa bien tu papel. Me giré y escogí yo misma otro vestido del closet, un vestido negro absoluto, color de funeral, color de final. Me lo puse y acomodé el cuello con orgullo. Iba a salir ahí fuera, no para firmar mi sentencia de muerte, sino para empezar una guerra. Crié una víbora en mi propia casa durante 6 años. Confundí el control con el cuidado. Pero este juego, yo iba a terminarlo. Tomé la perilla de la puerta. Estaba a punto de salir para enfrentar al yerno, que llevaba un cuchillo a mi espalda. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final, porque lo que viene es más cruel de lo que imaginas. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntame. Salí del dormitorio. El vestido negro abrazaba mi cuerpo delgado, creando un contraste brutal con la sala inundada de luz. Caminé con la cabeza en alto, pero por dentro el corazón se me cerraba. Cada latido dolía, como si alguien lo estuviera apretando. La gran sala, que alguna vez estuvo llena de las risas de Lucía cuando era niña, ahora se sentía pequeña, cerrada, asfixiante como una prisión de lujo. Alejandro estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Ya no tenía la sonrisa serena de antes. Su pierna temblaba sin parar. Sus dedos largos golpeaban el vidrio de la mesa. Toc, toc, toc. Al verme, soltó un suspiro largo, cargado de impaciencia. Te tardaste 15 minutos en cambiarte. Miró el reloj y luego me clavó una mirada afilada. El abogado Mendoza cobra por hora. Lo sabes, ¿verdad, mamá? Era una pulla sobre el dinero, algo que ese yerno que antes repetía que el dinero no importaba frente al cariño, nunca se había atrevido a decir. No respondí. Me senté en silencio en la silla principal. El aire se volvió espeso. Alejandro se inclinó hacia mí y empujó el grueso expediente en mi dirección. La pluma estilográfica ya estaba destapada, la punta dorada brillando como una aguja venenosa. Él mismo había abierto la última página. Firma aquí. Y aquí, señaló las líneas punteadas, con voz apurada. Solo firma. Yo ya me encargué de todo lo legal. No tienes que preocuparte por estas cosas tan engorrosas. Miré la pluma. Luego lo miré a él. Recordé las palabras de Rosa. No beber. Y ahora era no firmar. Saqué con calma mis lentes del bolsillo del saco. Me moví tan despacio que Alejandro apretó los dientes. Me los puse y miré el documento a través de los cristales gruesos. No tomé la pluma. Extendí la mano y pasé a la página anterior. Déjame leer otra vez la cláusula 4 sobre el derecho de veto, dije con una calma extraña. De inmediato Alejandro se lanzó sobre la mesa. Su mano grande cayó con fuerza sobre el papel, tapando el texto que yo iba a leer. ¡Pum! Por Dios, mamá, gritó, rojo de ira. ¿No confías en mí? Lucía y yo pasamos noches enteras preparando esto para que fuera lo mejor para ti. Si te pones a leer ahora, no acabamos nunca. El abogado también tiene que irse. Tenía miedo. Miedo de que yo leyera algo. Lo miré a los ojos. Sus pupilas se dilataron, inquietas. La torpeza de un ladrón sorprendido. Le aparté la mano de un golpe. Quita la mano, Alejandro. Esta es la empresa de mi esposo. Tengo derecho a leer lo que quiera. Me incliné. Mis ojos recorrieron las letras diminutas, impresas en gris, al final de la página 12. Letras que, si uno no se fijaba bien, parecían simples notas al margen. El corazón se me detuvo. Cláusula 4.2. Autoriza al director ejecutivo, Alejandro Ríos, a negociar y vender la marca Morales Alimentos a un grupo extranjero sin necesidad de aprobación del Consejo de Administración. ¿Vender? ¿A un grupo extranjero? Sentí la sangre subirme a la cabeza. No quería dirigir la empresa. No quería continuar el legado de su suegro. Quería venderla. Quería despedazar la obra de toda una vida de mi esposo, convertirla en dinero en efectivo y desaparecer. Quería transformar 30 años de esfuerzo en cifras frías dentro de una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Me estremecí. Así que todo ese discurso de reestructuración y expansión al mercado estadounidense
no era más que un telón para cubrir una traición descarada. Me giré de golpe hacia Lucía. Ella seguía ahí, con la cabeza baja. «Lucía», dije con la voz temblorosa, no de miedo, sino de dolor. «¿Sabías esto? ¿Vender la empresa a los americanos? Tu padre se levantaría de la tumba». Lucía se sobresaltó. Alzó la vista, con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Luego miró a Alejandro. Alejandro la fulminó con la mirada, una amenaza helada. Lucía se encogió como un animalito castigado, bajó los hombros y apretó el borde de su falda con ambas manos. Murmuró, con una voz vacía, como de máquina programada: «Mamá, los tiempos han cambiado. Alejandro tiene razón. Ya deberías descansar. No cargues más con todo esto. Firma y terminamos». Esa frase fue como una bofetada directa al rostro. Dolió. Ella lo sabía. Mi hija lo sabía. Sabía que su esposo quería vender la herencia familiar. Sabía que él me estaba presionando, pero eligió callar. La frialdad de mi hija dolía más que la codicia de mi yerno. La miré fijamente. ¿Esta era la hija que yo llevé en el vientre? ¿A la que protegí con uñas y dientes de los golpes de la vida? Estaba completamente sola, en mi propia casa, entre mi propia sangre. De pronto, todo giró a mi alrededor. El mareo llegó como una ola, 10 veces peor que antes. Todo se nubló. Manchas negras danzaban ante mis ojos. El estómago se me revolvió con una náusea feroz. Las manos me temblaban sin control. Mi cuerpo se tambaleó. Casi caigo de la silla. No estaba fingiendo. Era el efecto de esas gotas de veneno que él me había estado dando por 3 meses. Cuando me alteraba, el veneno actuaba. Este cuerpo viejo empezaba a traicionarme. Me sujeté la cabeza e intenté respirar. Alejandro, al verme así, no hizo nada por ayudarme. Sonrió. Una mueca cruel se dibujó en sus labios. Se levantó, me señaló con el dedo y alzó la voz para borrar cualquier duda que pudiera surgir. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Apenas lee unas líneas, y ya está a punto de desmayarse. La presión le sube, no puede ni sostenerse. Se giró hacia el abogado Mendoza y habló con un tono duro. ¿Lo ve? ¿Verdad, Mendoza? Mi madre no está bien de salud. No tiene la lucidez para aguantar este proceso. Se inclinó hacia el oído del abogado, pero alzó la voz para que yo lo escuchara bien. Anótelo en el acta. La presidenta no está en condiciones de comprender el documento. Se requiere tutor para completar el trámite. Tutor legal. Quería quitarme mi derecho como ciudadana en ese mismo instante. Quería que me declararan incapaz. Quise responder, pero la lengua no me respondía. Alejandro cambió de tono. Su voz se volvió suave, melosa, casi hipnótica, como una serpiente calmando a su presa antes del golpe final. «Ya, mamá, descansa un poco. Yo sé lo que necesitas». Me dio una palmadita en el hombro, fría como el hielo. «Necesitas estar bien. Necesitas energía». Caminó hacia la cocina. «Voy a preparar otra taza de café. Esta vez lo haré yo mismo. Nada de manos torpes como las de Rosa. Es café especial. Lo pedí solo para ti». Se detuvo en la puerta. Me miró con esos ojos brillantes. «Te lo tomas para estar bien. Y luego firmas». «Sí, mamá». Desapareció tras la puerta. El molinillo de café sonó. Ese sonido me llegó como el de una cuchilla afilándose. Miré hacia la esquina del salón. Rosa estaba ahí, encogida. No tenía ni una gota de color en el rostro. Miraba la espalda de Alejandro al entrar en su reino, la cocina. Me miró a mí. Negó con la cabeza, desesperada. Sabía lo que él estaba haciendo ahí dentro. Y yo también. Estaba preparando la última dosis. Permanecí sentada, mis manos aferradas al borde de la silla. El mareo seguía, pero dentro de mí algo más fuerte estaba despertando, una frialdad implacable. Él pensaba que este cuerpo viejo era mi debilidad. No sabía que una loba herida es cuando se vuelve más peligrosa. Alejandro tenía en las manos la taza de café que iba a decidir mi vida, pero no sabía que yo también le había preparado un regalo. El sonido del molinillo en la cocina se apagó. ¡Rrrr! Clic. El silencio cayó de nuevo.
más pesado, más oscuro. Era como una manta empapada cubriéndome la cabeza, haciendo que cada respiración costara trabajo. Alejandro había desaparecido detrás de la puerta de madera. ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? Podía imaginar sus manos largas abriendo con cuidado algún frasco pequeño. ¿Cuántas gotas iba a poner? ¿3? ¿5? ¿O vaciaría todo el frasco para asegurarse de que esta vieja no volviera a despertar? En la sala, el tiempo parecía detenido. El abogado Mendoza estaba absorto en su teléfono, los dedos deslizándose rápido por la pantalla, con una sonrisa torcida en los labios. Tal vez le escribía a su amante, gastando por adelantado la comisión que iba a cobrar de mi cadáver. Y Lucía. Mi hija seguía sentada, inmóvil, como una figura de cera sin alma. Me sentí absolutamente sola. De pronto, un leve movimiento en el suelo llamó mi atención. Era Rosa. Seguía arrodillada, fingiendo limpiar los pedazos de porcelana y la mancha de café, pero se estaba moviendo. Avanzaba poco a poco hacia la esquina del cuarto. Ahí había una maceta con un lirio de la paz. Era mi planta favorita, Spathiphyllum, la flor de la calma. La había cuidado por 10 años, siempre verde, con flores blancas erguidas y orgullosas. Rosa se detuvo frente a la maceta. Le dio la espalda al abogado y a Lucía. Fingía limpiar el polvo de las hojas, pero su mano temblorosa señalaba la base. Un dedo áspero, endurecido por los años, apuntando directo a la tierra. Entrecerré los ojos detrás de mis lentes. El corazón se me encogió. Mi lirio de la paz ya no estaba verde. Las hojas grandes caían flácidas, como brazos rendidos. Los bordes estaban quemados, amarillos, enfermos, y en la base, donde tocaba la tierra, el tallo estaba negro, podrido. Se estaba muriendo. Una muerte lenta, dolorosa, desde la raíz. Miré a Rosa. Ella giró apenas el rostro y me lanzó una mirada cargada de sentido. Lo entendí. Ahí era donde Rosa había tirado a escondidas esos suplementos azulados, esos tés calmantes que Alejandro me obligaba a beber cada noche y que yo a veces no tomaba por flojera o porque me sabían raro, y le pedía a ella que los tirara. Al final, la planta los había bebido por mí, y ahora estaba muriéndose así. Un escalofrío me recorrió la espalda, metiéndose hasta los huesos. Si yo hubiera tomado todo eso, mis entrañas estarían negras y podridas igual que esa raíz. Los síntomas de los últimos 3 meses volvieron a mi mente. El cabello cayéndose a mechones cada mañana, las uñas con manchas blancas extrañas, ese hormigueo bajo la piel, y los dolores de estómago que el doctor llamaba problemas digestivos de la edad. No era una enfermedad, era un envenenamiento. Me había estado envenenando, poco a poco, con paciencia de araña tejiendo su red. Quería que me consumiera despacio, como esa planta, sin levantar sospechas. Apreté con fuerza el brazo de la silla, clavando las uñas en el terciopelo rojo. La rabia prendió fuego y quemó el miedo. Muy bien, yerno querido. Miré hacia la cocina. Seguía en silencio. Tenía que aprovechar ese tiempo. Necesitaba saber qué pensaba hacer después. Alargué la mano y tomé el grueso expediente sobre la mesa. El abogado Mendoza levantó la vista, pero al ver que solo revisaba papeles, volvió al teléfono. No le importaba. Para él, yo solo era una oveja esperando ser esquilada. Ya no leí el contrato de cesión. Eso ya estaba más que claro. Pasé rápido hacia abajo, buscando los papeles sujetos al fondo, esos que hace un momento Alejandro dijo que eran solo trámites secundarios, papelería administrativa sin importancia. Mi mano se detuvo. El primer documento me golpeó a la vista. Poder médico, Medical Power of Attorney. Leí por encima. Cada palabra caía como un martillazo en mi cabeza. En caso de que la señora Guadalupe Morales entre en estado de coma o pierda la capacidad de conciencia por enfermedad o accidente, el señor Alejandro Ríos tendrá plena autoridad para decidir las intervenciones médicas. Y la última línea, pequeña, pero brutal, incluido el derecho a rechazar o suspender los dispositivos de soporte vital si se considera que no hay posibilidad de recuperación. Contuve la respiración. No solo quería envenenarme,
Ya tenía preparado el guión para mi hospitalización. Me haría entrar en coma, quizá con la dosis de hoy, y luego usaría este papel para desconectarme. Legalmente. Con amor. Mamá ya sufrió demasiado. Dejémosla ir en paz. Podía imaginarlo llorando frente a los médicos mientras firmaba mi sentencia de muerte. El segundo documento. Seguro de vida. Nuevo. La tinta aún olía a papel. Fecha de contratación. Hace 6 meses. Yo nunca firmé eso. La firma al final era falsa. Una imitación torpe de la mía cuando me dolía la mano. Monto del seguro. 50 millones de pesos. Beneficiaria. Lucía Morales. Tutor de los bienes, si la beneficiaria presenta problemas psicológicos o de salud. Alejandro Ríos. Solté el papel. Las manos me temblaban sin control. 50 millones de pesos. Ese era el precio que le había puesto a mi vida. Lo había planeado desde hacía medio año. El seguro. El envenenamiento lento para fabricar un historial médico falso. Forzar la cesión de la empresa. Y hoy, el día del cobro. Tendría la empresa, tendría el dinero del seguro, tendría todo. ¿Y yo? Un cadáver seco dentro de un ataúd. ¿Y Lucía? Una marioneta rica pero anulada en sus manos. Alcé la vista. Miré directo a Lucía. Seguía sentada ahí, callada, inútil. La rabia me subió como bilis, atorándose en la garganta. Ya no podía soportar esa cobardía. Lucía, dije su nombre. Mi voz salió ronca, cortante como metal raspando vidrio. Lucía se sobresaltó y levantó la mirada, aterrada. Tomé el documento del seguro y se lo mostré. «Mírame». Ella evitó mis ojos. «Mírame», le grité. Levantó la vista con miedo. «Tu esposo contrató un seguro de vida a mi nombre hace 6 meses. 50 millones de pesos. ¿Lo sabías?» El rostro de Lucía se quedó sin color. Los labios le temblaron. Lo sabía. Por su reacción, supe que lo sabía. «Lucía», susurré, con la voz rota. «¿Ibas a vender a tu madre?» Ella arrugó la falda entre los dedos, respiró hondo y respondió en voz baja. No eran palabras suyas, eran palabras que alguien le había metido en la cabeza. Él dijo que era una inversión. Su voz temblaba, llena de miedo, pero también de excusas. Que era para asegurar que tuvieras el mejor cuidado posible. Mamá, no pienses mal. Él solo quiere lo mejor para la familia. Inversión. Cuidado. Escuché el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos dentro del pecho. No por dolor, por desesperanza. La respuesta de Lucía fue el corte final. La cuchillada que rompió el hilo tenue que quedaba de nuestro lazo. Mi hija sabía que su marido esperaba mi muerte para cobrar. O al menos lo sospechaba, pero decidió cerrar los ojos, tal vez porque le temía, o porque, en el fondo de su egoísmo, también deseaba que yo descansara, para que ella y su esposo fueran libres, para no tener que escuchar más a esta vieja regañona. Me veía como una carga, y mi muerte, como la solución. Miré a la hija que parí con dolor y crié con todo mi amor durante 38 años, pero lo que tenía frente a mí era una extraña. Una marioneta sin alma, una cómplice. Asentí despacio. Está bien, ya entendí. Entendí que no podía contar con ella. Entendí que, en esta habitación, estaba sola, justo en ese momento. Toc, toc, toc. Pasos firmes resonaron en el pasillo, y el sonido de una cuchara contra una taza de porcelana. Clink, clink, clink. El sonido de la muerte acercándose. Alejandro volvía. Rápidamente, metí el seguro en el fondo del expediente. Aplané las hojas. Me acomodé en la silla. Enderecé la espalda. Me quité los lentes y los dejé sobre la mesa. Me alisé el cabello con la mano. Respiré hondo. El dolor desapareció de mi rostro. El miedo se esfumó de mis ojos. Lo que quedó fue el frío calculador de una loba vieja que ya olió sangre. Quiere jugar a la vida o muerte. Está bien. Ya tengo el motivo. Ya tengo las pruebas. Y lo más importante, ya no tengo nada que perder. El cariño está muerto. Solo queda el odio. La puerta se abrió. Ya cavaron mi tumba. Ya midieron mi ataúd mientras yo aún respiro.
Pero querido yerno, olvidaste algo. No siempre es la madre quien firma el acta de defunción. Alejandro entró con la sonrisa de un ganador y la taza de café letal en la mano. La gota que derrama el vaso estaba por llegar. Creía que caía en su trampa, pero no sabía que la verdadera trampa apenas se estaba tendiendo. La puerta de la cocina se abrió por segunda vez. Alejandro salió. Su actitud ya no era la misma. Se sentía más seguro, más arrogante. Ya no bajaba la cabeza ni fingía humildad. Caminaba como un patrón, revisando su finca. En la mano llevaba una bandeja de plata brillante, y sobre ella una sola taza. Entrecerré los ojos. Esta vez, el café no tenía espuma cremosa. Era oscuro, espeso. Un negro que tragaba toda la luz. Sin azúcar, sin leche. El vapor subía denso, con un aroma amargo que me golpeó directo en la nariz. No era el rico olor de los granos de Oaxaca. Era un olor pesado, a tierra húmeda, a cementerio. Se acercó. Clic. El sonido de la base de la taza al golpear el vidrio de la mesa sonó seco, como el martillo de un juez dictando sentencia de muerte. Café negro, puro, dijo Alejandro, con la voz grave, ya sin el dulzor falso de antes. Lo preparé el doble de cargado para que estés despierta y firmes. Este grano es muy amargo, pero lo amargo cura. Tómalo, mamá. Hizo una pausa, clavando los ojos en mí. Tómalo todo mientras esté caliente. Remarcó esas dos palabras. Alejandro no volvió a su asiento. Rodeó la mesa y se colocó justo a mi lado, apoyando una mano en el respaldo de mi silla y señalando la taza con la otra. Su sombra enorme cayó sobre mí, tapando la luz del sol. Era una amenaza silenciosa, física. Usaba su presencia para obligarme a levantar la taza. Miré el líquido negro. En mi mente apareció la imagen de la raíz podrida del lirio de la paz. Dudé. Mi mano descansó sobre la mesa, pero no tocó la taza. «¿Qué pasa, mamá?», gruñó Alejandro, perdiendo la paciencia. El tiempo se le acababa. Necesitaba que bebiera, que el veneno hiciera efecto y que firmara antes de caer. «¿Vas a hacer esperar al abogado y a todos? ¿O te tiemblan tanto las manos que ya no puedes sostener nada?». Se inclinó sobre mí, su aliento caliente rozándome el oído. «¿O quieres que te lo dé yo?». Extendió la mano, sus dedos largos acercándose al asa para llevar la taza hasta mi boca. La brutalidad empezaba a asomar bajo la máscara educada. Estaba dispuesto a forzarme a tragar ese veneno si me negaba. En ese instante, acorralada, giré la cabeza. Busqué una última chispa de esperanza. «Lucía», dije su nombre. No lo grité, pero mis ojos suplicaban. «Sálvame. Sabes que está envenenado. Sabes lo que tu esposo está haciendo. Por favor, levántate. Tira esa taza». Lucía levantó la vista. Vio la fuerza con la que su esposo me presionaba. Vio el café negro burbujeando apenas. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Sus labios temblaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos hundidos y rompió a llorar. «Ju, ju». Su llanto resonó en la sala en silencio. Contuve el aliento, esperando que se levantara, esperando que gritara: «No tomes eso», esperando que la sangre de los Morales despertara en ella. Pero no. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos. Y luego se giró. Se volvió hacia el respaldo del sofá, escondiendo la cabeza como un avestruz en la arena. Eligió no ver. Eligió no escuchar a su madre tragando veneno. Eligió ponerse del lado del asesino, para huir de la culpa, para proteger su cobarde seguridad. Crack. Algo dentro de mi pecho se hizo añicos. No fue mi corazón. Ese ya estaba endurecido desde hacía tiempo. Lo que se rompió fue el vínculo de madre e hija. En el instante en que Lucía me dio la espalda, la mujer llamada Guadalupe, la madre amable y sacrificada, murió. Murió ahí mismo, en esa silla de terciopelo rojo. Ahora solo quedaba Guadalupe Morales, la presidenta implacable del mundo empresarial, la sobreviviente. Las lágrimas se me fueron hacia adentro, amargas. Dejé de temblar. Tomé una respiración profunda. El pecho se me infló y luego se vació, expulsando toda debilidad. Miré la taza de café. Luego miré a Alejandro. «Está bien. Si quieren mi vida, tendrán que pagar con la suya».
Levanté la vista hacia mi yerno, relajé el rostro, dejé caer un poco los párpados, volví la mirada turbia, perdida. Actué como una anciana vencida, demasiado cansada para resistir. «Está bien», susurré, con voz débil. «Mamá, toma, tomo, y luego firmo. No te enojes». Una sonrisa triunfal se dibujó en los labios de Alejandro. Se enderezó y bajó la guardia. Dio un paso atrás y metió la mano en el bolsillo del saco para sacar la pluma. «Muy bien, mamá. Bebe. Y todo el dolor pasará rápido». Le guiñó un ojo al abogado. Estaba seguro de haber ganado. La presa ya había entrado sola a la trampa. Extendí la mano. Mis dedos huesudos agarraron el asa fría. Levanté la taza. Él no sabía que la muerte estaba en mis manos, pero no era para mí. Alejandro se quedó pegado a mi lado, los ojos fijos en la taza. Contuvo la respiración, esperando el instante en que el líquido negro tocara mis labios. Acerqué la taza. El olor a químico me golpeó la nariz. Almendra amarga mezclada con un filo metálico. Una dosis capaz de matar a un elefante, no digamos a una mujer de 64 años. Justo cuando el borde tocó mi labio inferior, mi mano tembló de repente. Splash. Un poco de café se derramó sobre el dorso de mi mano. Ardía. Bajé la taza con fuerza sobre la mesa. Toc. Jadeé, llevándome la otra mano al pecho izquierdo, el rostro retorcido por un dolor fingido. «Alejandro. Mamá. Mamá se siente». Respiraba con dificultad. El sonido salía rasposo de la garganta. Me bajó el azúcar. El corazón va muy rápido. Mareo. Lo miré con los ojos más suplicantes que pude. «Tráeme una galleta. La de jengibre que está en la repisa de la cocina. Rápido. Si no me voy a desmayar. No puedo ni sostener la pluma». Alejandro masculló una maldición. Vi cómo apretaba la mandíbula. Tenía miedo, no de que yo muriera, sino de que me desmayara antes de firmar. Si moría sin firmar, los bienes se repartirían por herencia, y él tendría un gran problema con Lucía y con los trámites legales. Chasqueó la lengua, irritado. «¡Qué fastidio! Esta vieja es un problema». Se dio la vuelta y caminó con pasos pesados hacia el mueble de la vajilla en la esquina. «Está bien, quédate sentada, voy por ella». Me dio completamente la espalda y se alejó de la mesa. Ahora, la única oportunidad. En el instante en que Alejandro se dio la vuelta, el mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj se hizo lento, más lento, hasta desaparecer. El temblor y la debilidad se borraron de mi cara al instante. En su lugar apareció la concentración fría de un cirujano. Miré rápido hacia la derecha. La taza de Alejandro, la que había bebido al inicio de la reunión. Seguía ahí, fría, con la mitad de un líquido marrón claro. Contuve el aliento. Segundo 1. Me lancé hacia adelante. Mi mano izquierda agarró mi taza de café envenenado. Mi mano derecha tomó la taza segura de él. No podía temblar, bajo ninguna circunstancia. Segundo 2. Mis manos se deslizaron sobre la mesa. Las dos tazas cambiaron de lugar en el aire, en una trayectoria perfecta. No se derramó ni una gota. No se oyó ningún sonido. Segundo 3. Coloqué la taza envenenada exactamente en el lugar donde estaba la suya. Giré el asa hacia la derecha, tal como él acostumbra tomarla. Un detalle mínimo pero mortal. Si el asa quedaba al revés, sospecharía. Acerqué la taza segura hacia mí. «Listo». Me recosté en la silla. Relajé el cuerpo. El corazón me golpeaba el pecho como si fuera a estallar, pero mis manos ya descansaban quietas sobre mis piernas. Desde la puerta de la cocina me crucé con la mirada de Rosa. Estaba ahí, conteniendo la respiración, con las dos manos tapándose la boca para no gritar. Lo había visto todo. Cuando vio que el intercambio mortal estaba completo, Rosa bajó lentamente las manos y asintió apenas con la cabeza. Un asentimiento estremecedor. A salvo. En ese momento Alejandro regresó. Traía un plato de galletas y caminó rápido hacia mí. Solo tardó 10 segundos en ir por ellas. 10 segundos decisivos. La escena ante sus ojos era normal. Su suegra seguía sentada, con gesto cansado, levantando la taza de café hacia la boca. No sabía que las tazas ya no eran las mismas. Acerqué la taza, la segura.
a mis labios y di un pequeño sorbo. Chasqué la lengua y solté un suspiro largo, satisfecho. Está muy bueno el café. Amargo, pero despierta. Alejandro suspiró aliviado. Al verme beber, el peso se le quitó del pecho. Dejó el plato sobre la mesa con un clac. La sonrisa torcida volvió a su cara. Perfecto. Come una galleta para recuperar fuerzas. Y firma de una vez. Tomé una galleta y di un mordisco. El sabor picante del jengibre se extendió en mi boca, calmando la tensión extrema. La sangre me subió al rostro, devolviéndome el color, por la adrenalina. Tomé la pluma. Alejandro se lanzó hacia mí, los ojos brillándole de avaricia. Firma, mamá, aquí. Apoyé la punta de la pluma sobre el papel, pero no firmé. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Mi voz salió grave, firme, con un filo oculto. Alejandro. Él se detuvo. ¿Ahora qué, mamá? Antes de que te entregue el trabajo de toda la vida de tu padre, quiero que brindemos juntos con esta taza. Para celebrar. Levanté mi taza en alto. Mis ojos se clavaron en la taza de café negro que estaba frente a él, la taza llena del veneno que había preparado para mí. Bebe, hijo. Sonreí. Una sonrisa tan amable que daba miedo. ¿No vas a dejar que tu madre beba sola? Es la mínima cortesía de un nuevo presidente. No querrás que tu suegro, allá abajo, se sienta decepcionado. El golpe psicológico fue perfecto. Alejandro estaba eufórico porque yo iba a firmar, embriagado por la victoria. Y sobre todo, no sospechaba nada porque la taza estaba en su lugar de siempre, y había visto con sus propios ojos que yo había bebido la otra. Soltó una carcajada, la risa arrogante de un tonto. Está bien, mamá. Tienes razón. Extendió la mano. Tomó la taza de café envenenado. Mi corazón se detuvo. Lucía seguía con la cabeza baja. El abogado seguía mirando el teléfono. Solo Rosa, la muerte y yo estábamos presenciando ese instante. Por la salud de mamá y por el futuro de Morales Alimentos, gritó con entusiasmo. Luego llevó la taza a la boca. Echó la cabeza hacia atrás. Glup, bebió un trago largo. Vi su nuez subir y bajar. Se tragó el amargor. Se tragó la traición. Se tragó la muerte que él mismo había preparado. Vació la taza por completo. Ajá. Golpeó la taza vacía contra la mesa. Está buenísimo, mamá. Se relamió los labios, todavía saboreando la dulzura de la victoria. Ahora firma, ya no puedo esperar. Miré la gota de café negro que aún quedaba en el borde de sus labios. Sabía que en solo 5 minutos, 5 minutos más, y el arsénico empezaría a correr por su sangre. Le destrozaría el estómago, le quemaría las entrañas. La sentencia de muerte ya había sido ejecutada. Apreté la pluma con fuerza, no para firmar, para esperar. Está bien, yerno, dije con una voz fría como el hielo. Voy a firmar. Él acababa de beber la taza que había preparado para mí. Sonreía, creyéndose el ganador, sin saber que el reloj de su vida ya había empezado a contar. Alejandro se había tragado el veneno. Ahora solo me quedaba sentarme a ver la obra. El reloj de péndulo marcó las 9:25. Tic, tac. Alejandro acababa de dejar la taza vacía sobre la mesa. Se relamió los labios, como una bestia satisfecha. Me miró, con los ojos brillando de impaciencia salvaje. Firma, mamá, ya tienes la pluma, solo una firma. Sostenía la pesada pluma Montblanc. La punta dorada flotaba sobre la línea punteada. Empecé a contar. 1 minuto. Entrecerré los ojos. Fingí alejar el papel y volverlo a acercar. ¿Qué día es hoy, hijo? Pregunté despacio. Como una cinta atascada. 12 o 13. Ya no veo bien las fechas. Alejandro chasqueó la lengua. Se removió inquieto. Aflojó el nudo de la corbata. 14. Hoy es 14. Por Dios, firma ya. Luego yo pongo la fecha. Empezaba a sudar. Vi cómo pequeñas gotas aparecían en su frente amplia. Se pasó la mano para secarlas. 2 minutos. Esta pluma. La giré entre los dedos. La tinta no sale pareja. Déjame probar en una hoja aparte. ¡Mamá!, gritó Alejandro. La voz se le quebró. Ya no era grave. Sonaba áspera.
Iba a lanzarse para agarrarme la mano, pero de pronto se detuvo. Se llevó la mano a la garganta. El rostro se le contrajo. Una chispa de desconcierto cruzó sus ojos. Ya lo sentía. El calor. El arsénico no mata de inmediato como una bala. Es fuego. Empieza en el estómago, sube por el esófago y quema cada célula. Tragó saliva. Glup. Sintió como si hubiera tragado un carbón encendido. 3 minutos. Alejandro empezó a jadear. Se apoyó con ambas manos en la mesa, con la cabeza agachada. Los hombros le temblaban sin control. Calor. ¿Por qué hace tanto calor?, murmuró. Levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos inyectados de sangre. El sudor le caía a chorros por las sienes, empapándole el cuello de la camisa blanca. «Mamá, baja el aire, por favor», dijo sin aliento. Yo seguía sentada, con la espalda recta. Aún sostenía la pluma. Lo miré con una frialdad absoluta. «El aire está en 20 grados, hijo», respondí con una calma despiadada. «¿O será que tú eres el que se está quemando por dentro?». 4 minutos. El dolor llegó, violento, salvaje. Alejandro soltó un grito desgarrador. «¡Ah! ¡Ah!». Se abrazó el abdomen. Su estómago se retorcía como si quisiera voltearse del revés. Dio un paso atrás tambaleándose. Tropezó con la pata de la mesa. Intentó mantenerse de pie, pero sus piernas ya no le respondían. El arsénico ataca el sistema nervioso muy rápido en dosis altas. Las piernas se le paralizaron. ¡Pum! Cayó de rodillas sobre el mármol. Se desplomó. Sus manos buscaron apoyo en el vacío arrastrando el mantel. Crash. Tazas, jarrones, platos de galletas. Todo estalló en 1000 pedazos. Fragmentos de porcelana volaron por todo el salón. La elegante sala se convirtió de repente en un campo de batalla. Lucía gritó, aterrada. «¡Alejandro!». Se levantó de golpe y corrió hacia él. «¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?». «Rosa, llama a una ambulancia. Rápido». Elis Coris. El abogado Mendoza se pegó contra la pared, pálido como un papel. Jamás había presenciado algo así. Alejandro se retorcía en el suelo. Tenía espasmos, le salía espuma blanca por la boca, los ojos se le fueron hacia atrás. Intentaba respirar, pero sus pulmones estaban colapsando. «Agua, dame agua», suplicó con un hilo de voz, deformada por el dolor. «Duele, duele mucho». Lucía lloraba, agarrándole la mano, pero en medio de un espasmo, Alejandro la empujó sin querer y la tiró al suelo. 5 minutos. En medio del caos, entre los gritos de mi hija, los lamentos de mi yerno y el sonido lejano de las sirenas, que Rosa había llamado con antelación, había una estatua, era yo. Seguía sentada en el sillón principal, sin moverme, sin perder la calma. Observaba a ese yerno querido que se retorcía a mis pies. Le vi el miedo en los ojos, la desesperación de alguien que creyó tenerlo todo en sus manos. Lentamente, dejé la pluma sobre la mesa. Tomé la carpeta de traspaso. El contrato que él había planeado con tanto esmero, el mismo por el que me fue matando poco a poco, lo levanté bien alto, ante sus ojos, que ya empezaban a nublarse, y con ambas manos lo rompí. Ras. El papel se partió en 2. Ras. Lo rasgué en 4. Dejé caer los pedazos de papel sobre su cuerpo como nieve blanca en un funeral. Alejandro me miró, atónito. En su agonía, su cerebro paralizado tuvo un destello de horror. Recordó la taza de café. Recordó cuando yo lo invité a beber. Recordó mi sonrisa. Lo entendió. Me señaló con un dedo tembloroso. La boca le balbuceaba, y la sangre empezó a salirle por la comisura de los labios. «Usted, usted». Me incliné hacia él. Acerqué mi boca a su oído. Le susurré, lo bastante bajo para que solo él me oyera, pero con un filo tan frío como la hoz de la muerte. «¿Y qué se siente, yerno? El sabor de la ambición. Es amargo, ¿verdad?». Abrió los ojos de par en par. Un último espasmo arqueó su cuerpo y luego cayó desplomado, inconsciente. La sirena de la ambulancia aulló justo frente a la reja de la mansión. La puerta principal se abrió de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con la camilla. Yo volví a sentarme y acomodé el vestido.
Él cayó justo en el lugar donde quería verme a mí. Pero la obra aún no terminaba. La ambulancia había llegado, la policía venía en camino. Y ahora, la verdad desnuda iba a salir a la luz de la justicia. Hospital Ángeles. 30 minutos después. El pasillo de urgencias era frío. La luz blanca de los neones se reflejaba en el piso de azulejo, creando un ambiente estéril que daba escalofríos. El olor fuerte a desinfectante llenaba el aire, borrando por completo el aroma del café de la mañana. Yo estaba sentada en una banca de plástico duro, la espalda recta, las manos apoyadas con cuidado sobre las rodillas. Mi vestido negro se confundía con la sombra del rincón. No lloraba, no rezaba. Estaba ahí como una estatua de la justicia, esperando el veredicto final. Frente a mí estaba Lucía. Mi hija caminaba de un lado a otro como un animal herido, el cabello desordenado, el maquillaje corrido por las lágrimas, dejando su rostro sucio y miserable. Murmuraba sin parar. Seguro fue un infarto o una alergia. Él estaba sano. No puede ser. Se estaba engañando. Se aferraba a explicaciones médicas absurdas para no aceptar la verdad que en el fondo ya sabía. La puerta de urgencias se abrió. El jefe de guardia salió. Se quitó el cubrebocas con gesto grave. Lucía corrió hacia él y le tomó la manga. «¿Cómo está mi esposo, doctor? ¿Ya despertó?» El médico la miró. Luego me miró a mí. Su mirada era aguda, llena de sospecha. El paciente salió del peligro inmediato. Le hicimos un lavado gástrico y estamos realizando diálisis continua. Hizo una pausa y su voz se endureció. Pero las secuelas serán graves. Falla renal aguda, daño severo en la mucosa gástrica y el sistema nervioso. Es probable que tenga que vivir con diálisis. Lucía soltó el aire, como queriendo agradecer a Dios, pero el médico la interrumpió. Sin embargo, encontramos una gran cantidad de arsénico en el contenido gástrico. Una concentración extremadamente alta. Esto no es una intoxicación alimentaria ni un accidente. La miró fijamente a los ojos. Se trata de un envenenamiento. Estamos obligados a avisar a la policía. Lucía dio un paso atrás. El rostro se le quedó completamente blanco. «Arsénico», balbuceó. «No, no puede ser. ¿Quién iba a envenenarlo así, en mi propia casa? El doctor se equivoca». Se volvió hacia mí, buscando complicidad. «Mamá, di algo». «Eso no puede ser». Ya era el momento. Me levanté despacio. El taconeo resonó en el piso de baldosas, clac, clac, avanzando por el pasillo silencioso. Me detuve frente a mi hija. «Nadie envenenó a tu esposo, Lucía». Mi voz salió serena y firme. Lucía quedó atónita. «¿Qué dices, mamá? El doctor acaba de decir, él mismo». La interrumpí. «Él mismo se mató». La miré a los ojos, hundiéndome en su pánico. La taza de café que bebió era la que había preparado para mí. Lucía abrió la boca, paralizada. Empecé a contarle todo. Los frascos en el garaje, la planta de lirio de la paz marchita, la póliza de seguro de vida por 50 millones de pesos, y los 3 segundos fatales en los que cambié las tazas. Yo solo hice algo simple, devolverle las cosas a su dueño. Mi voz era de hielo. Si en esa taza hubiera habido amor, estaría vivo. Pero hija, ahí había muerte. Se bebió hasta el fondo su propia maldad. Lucía negó con la cabeza. «No, mientes. Alejandro no haría eso. Él me ama. Él, ding». El ascensor al final del pasillo se abrió. Salieron 2 policías, y con ellos venía doña Rosa. Rosa no traía trapo ni escoba. En la mano llevaba una bolsa transparente de evidencia. Dentro, un frasco pequeño de vidrio, con la etiqueta arrancada a medias y restos de polvo blanco. Era el herbicida con arsénico que había encontrado en un compartimento oculto del maletero de Alejandro. En la otra mano sostenía una grabadora pequeña. Rosa se plantó frente a Lucía. Ya no bajó la cabeza. Miró de frente a la joven a la que había querido tanto. Encendió la grabadora. Re. La voz de Alejandro resonó en el pasillo del hospital, clara, dura, cruel. «Esa vieja vive demasiado. Hoy voy a duplicar la dosis. Firma y se va de una vez».
Estoy harto de fingir que soy un buen yerno. Con el seguro, voy a mandar al diablo a esa tonta de Lucía, y me largo a Estados Unidos a disfrutar. La grabación terminó. El silencio fue absoluto. Lucía se quedó temblando. Escuchó la voz de su esposo. Vio el frasco del veneno. Me miró a mí. La mujer que había escapado de la muerte por un hilo, gracias a una crueldad necesaria. Su negación se hizo pedazos. El mundo rosado y falso que había construido durante 6 años se vino abajo. Entendió que no solo había sido débil, que estuvo a punto de convertirse en la asesina de su propia madre. Su silencio en la sala había sido el cuchillo en mi garganta. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas sobre el piso frío del hospital. Se aferró a mis piernas y gritó, con un llanto desgarrador, lleno de culpa y dolor: «Mamá, perdóname. Sé que él es un ambicioso, pero nunca imaginé que fuera capaz de matar a mi propia madre. Estuve mal. Fui una hija ingrata. Merezco morir». Golpeaba su cabeza contra el piso, llorando desconsoladamente. Los policías observaban sin intervenir. Rosa se volteó y se secó las lágrimas. Yo miraba a mi hija, retorciéndose a mis pies. El dolor me partía el alma. Quería inclinarme para abrazarla. Quería decirle: «Te perdono», pero no me incliné. La dejé llorar. Dejé que el dolor le calara hasta los huesos. Ese dolor era necesario para que creciera, para que despertara de su ceguera. Fue ahí cuando mis lágrimas comenzaron a caer en silencio por mis mejillas. No lloraba de miedo, lloraba por la tragedia de mi familia. Puse mi mano huesuda sobre la cabeza de Lucía. Le acaricié el cabello una última vez antes de que se desatara la tormenta legal. «Llora, hija», le dije, con la voz entrecortada pero firme. «Llora hasta vaciar toda esa necedad. Porque mañana ya no serás la señora Ríos. Mañana vas a estar frente a un juez para pagar por tu silencio». La verdad ya había salido a la luz bajo las lámparas frías. El culpable estaba derrumbado en una cama de hospital. La cómplice, arrodillada en el suelo. Pero la historia no terminaba ahí. Alejandro había despertado en la sala de cuidados intensivos. Seguía vivo. Y un cobarde como él nunca muere solo. Piensa llevarse a todos con él al fondo del lodo. La puerta de la sala de urgencias se abrió. Se acercaba un último enfrentamiento lleno de sangre y lágrimas. 24 horas después, yo estaba frente a la sala de cuidados intensivos. Adentro, las máquinas pitaban pi, pi, con ritmo frío. Los números verdes y rojos bailaban en la pantalla del monitor. El olor a desinfectante era más fuerte que en el pasillo. Se metía por la nariz con ese tufo a muerte y podredumbre interna. Alejandro estaba consciente. Seguía vivo. Pero ya no era un ser humano. Estaba ahí tirado, una masa de carne hinchada pegada a las sábanas blancas. Su cara estaba gris. Los labios partidos, sangrando. Tubos por todos lados. En el cuello, en los brazos, en la nariz. La máquina de diálisis sonaba rrrr, rrrr, como un monstruo succionando su sangre envenenada para devolverle una vida artificial. El arsénico lo había destruido todo. Fallo renal agudo. Daño severo en la laringe por reflujo ácido. Las terminaciones nerviosas de sus dedos habían muerto. Esas manos que firmaban contratos millonarios ahora eran 2 palos inútiles. El inspector entró. Sacó un papel. «Alejandro Ríos. Está arrestado por intento de homicidio y fraude». El clic de las esposas rompió el silencio. Clac. Un aro en su muñeca huesuda. El otro en la barra de la cama. Alejandro abrió los ojos. Ojos vidriosos, rojos. Vio al policía. Vio al abogado. Y me vio a mí parada al pie de la cama, con los brazos cruzados, mirándolo como a una cucaracha moribunda. Entró en pánico. Quiso moverse, pero su cuerpo destruido no respondía. Abrió la boca. Intentó gritar, pero solo salía un sonido ronco, como graznidos rotos de cuervo. No. Movía la cabeza desesperado, llorando, babeando, hecho un desastre. Y entonces jugó su última carta, la jugada de un cobarde hasta los huesos. Señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta, donde Lucía estaba de pie,
cabizbaja, junto a una agente. Fue ella. Su voz era un chillido deformado, escalofriante. Lucía, fue ella. Ella quería el dinero del seguro de la vieja. Yo solo seguí órdenes. Ella me obligó. Me amenazó con el divorcio. Con no dejarme ver a mi hijo. Gritaba. Mentía. Le echaba toda la culpa a la mujer que lo había amado más que a sí misma. Se hacía la víctima manipulada. Soy inocente. Arresten a esa bruja. Miré a Lucía. Mi hija fue conducida a la habitación para enfrentar la acusación. Escuchó cada palabra, cada mentira. Ayer había llorado hasta desmayarse, pero hoy sus ojos estaban secos. Ya no le quedaban lágrimas. El dolor había rebasado la capacidad de llorar. Miraba al hombre en esa cama, el hombre al que había idolatrado como a un dios, por quien me había dado la espalda. Ahora, solo veía a un monstruo, un cobarde capaz de hundir a su esposa en el lodo, para flotar un segundo más. El amor ciego en Lucía murió. Justo en ese instante. Levantó la cabeza. Por primera vez en 6 años, vi de nuevo esa mirada decidida que tenía antes de casarse. Se acercó a la cama. Alejandro enmudeció. La miró con amenaza, esperando que por amor pasado ella cargara con su culpa. Pero no. Lucía no lo miró. Se volvió hacia el inspector. «Señor agente», dijo con una calma escalofriante, «quiero hacer una declaración adicional. No participé en el plan para matar a mi madre, pero sabía lo que él planeaba hacer después de su muerte». Sacó algo del bolsillo. Una USB, negra. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Sus pupilas se encogieron. En la caja de seguridad a su nombre hay una cuenta secreta en las Islas Caimán. Esta USB contiene las claves y el plan para mover toda la fortuna de Morales Alimentos al extranjero, justo después de recibir la herencia. Lucía miró a su esposo, con una sonrisa helada. «La contraseña es la fecha que habías planeado como la muerte de mi madre. ¿Te acuerdas, Alejandro?» «¡Maldita perra!», gritó Alejandro. Trató de levantarse para arrebatarle la USB, pero las esposas lo jalaron de vuelta. Cayó de golpe, respirando con dificultad, la máquina del corazón pitando como loca. Ya no podía negar nada. El motivo económico era evidente. El plan de fuga probado. El agente asintió y tomó la USB. «Gracias. Esta es una prueba clave». Alejandro cerró los ojos. Sabía que su vida había terminado. Me acerqué. Me paré al borde de la cama. Vi ese despojo humano llamado Alejandro Ríos. «Alejandro», le dije despacio, «quisiste matar a tu madre para salvar el ego miserable que tenías. Querías ser rey, presidente. ¿Y ahora qué?», señalé los tubos. «No tienes dinero, no tienes salud. Tu esposa te dio la espalda. ¿Qué te queda? Una cadena perpetua y un riñón podrido». No se atrevía a mirarme. Lágrimas de arrepentimiento tardío rodaban por su cara. Me di la vuelta. No necesitaba sus disculpas. No valían nada. Me acerqué a Lucía. Estaba ahí, temblando levemente. Acababa de meter a su propio esposo a la cárcel. «¿Y tú?». La miré directo a los ojos, seria. «Voy a contratar al mejor abogado de Ciudad de México para ti». Los ojos de Lucía brillaron con una débil chispa de esperanza. «Pero», la interrumpí de inmediato, «no es para que salgas libre». Lucía se quedó helada. «El abogado se asegurará de que recibas una sentencia justa, ni más ni menos. Tu delito fue encubrir un crimen. Fuiste cómplice en silencio». Le tomé los hombros, apretando con firmeza. «Vas a ir a prisión, Lucía. Tienes que pagar por tu cobardía. No puedo comprar con dinero la limpieza de tu conciencia. ¿Lo aceptas?». Un silencio pesado llenó la habitación. Solo se oía la máquina respiratoria haciendo su trabajo. Lucía me miró. Luego volteó hacia Alejandro, agonizante en la cama. Respiró hondo. Asintió. «Lo acepto». Su voz se quebró, pero sonó firme. «Necesito ese tiempo para limpiar mi alma. Ya no quiero vivir como una cobarde». Asentí. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran de alivio. Mi hija había vuelto.
La puerta del hospital se cerró detrás de mí. El cielo de Ciudad de México estaba increíblemente azul después de la lluvia de anoche. El sol brillaba intensamente sobre los árboles de jacarandas. Rosa ya me esperaba en el auto. Me abrió la puerta. Me senté en el asiento trasero y cerré los ojos, agotada. Había ganado, pero el precio fue altísimo. Perdí a mi yerno, y por ahora también a mi hija, entregada a la justicia. La casa enorme en Polanco se sentiría muy vacía. Las cenas serían solo para una. Rosa me miró por el retrovisor. Tomó suavemente mi mano, que descansaba en el asiento. «Vamos a casa, señora», dijo con voz cálida. «La planta de lirio de paz que tanto le gusta. Esta mañana le cambié la tierra. Le corté todas las raíces podridas. Va a sobrevivir. Ya está brotando un nuevo tallo». Abrí los ojos. Sonreía Rosa. «Claro que sí. Cortar lo podrido duele. Pero solo así la planta puede seguir viviendo y florecer. Vámonos, Rosa, a casa. Un año después, sigue siendo la misma casa antigua en Polanco, pero ya no hay ese aire oscuro y pesado de las cortinas gruesas. Las ventanas están abiertas de par en par. Las cortinas de gasa blanca ondean con el viento de la mañana. La luz del sol llena cada rincón, alejando los fantasmas del pasado. En el jardín, las rosas florecen con fuerza, y la planta de lirio de paz en la esquina de la sala donde alguna vez presenció un crimen ahora está verde, brillante, con flores blancas que se alzan firmes. Me miro en el espejo. Ya no uso ropa negra de luto. Llevo un vestido verde esmeralda. Mi cabello está completamente blanco, y ya no lo tiño. Lo dejo tal cual, como prueba de todo lo que he vivido. Entro a Morales Alimentos, sin bastón, mi espalda recta. La sala de juntas está llena, pero ya no hay rostros viejos, aduladores, del círculo de Alejandro. Hice una cirugía mayor. Despedí a toda la antigua directiva, los que se aliaron con mi yerno para robar. Estoy al frente de la mesa, viendo a estos rostros jóvenes, llenos de energía. «Les informo», dije con voz firme y clara. «He cancelado mi plan de retiro». Los aplausos llenaron la sala. Solo me retiraré cuando encuentre a alguien con el corazón lo suficientemente limpio como para sentarse en esta silla. Pero por ahora, tenemos trabajo que hacer. Tomé la pluma y firmé el primer documento sobre la mesa. La decisión de crear el Fondo de Protección para Personas Mayores Morales, Fundación Morales. Una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo legal, financiero y refugio a personas mayores que han sido maltratadas o despojadas por sus propios hijos. No quiero que nadie más tenga que vivir el dolor solitario que yo pasé. Y lo más inesperado, volteé hacia la mujer sentada a mi lado. No era una economista con maestría ni una abogada famosa. Era Doña Rosa. Rosa ya no llevaba su delantal de servicio. Llevaba un traje sastre gris sencillo, bien peinada. Era la gerente honoraria del fondo. Era la voz, el corazón de quienes no tienen cómo hacerse escuchar, porque nadie conoce mejor el valor de la lealtad y la protección que ella. Por la tarde. Reclusorio Femenil Santa Marta Acatitla. Estaba sentada en la sala de visitas. A través del grueso vidrio divisorio. Lucía salió. Llevaba el uniforme beige de reclusa, amplio, sin maquillaje, el cabello cortado a la altura de los hombros, su piel más morena, sus manos con callos por el trabajo, pero curiosamente, su rostro se veía más tranquilo que nunca. Sus ojos brillaban, con vida. Nada que ver con aquella muñeca de porcelana sin alma que vivía entre lujos un año atrás. Tomó el teléfono. Me sonrió. «Mamá». «¿Estás bien, Lucía?» «Estoy bien, mamá». Sonrió, con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. «Aquí tengo que trabajar, lavar mis platos, tender mi cama, coser mi ropa. Nadie me atiende, pero me siento libre. Ya no tengo que estar pendiente del humor de nadie para poder respirar. Duermo muy bien». Puse mi mano sobre el vidrio. «Te esperaré. Solo faltan 2 años». «Sí. Cuando salga, vamos a empezar de nuevo». «Sí, mamá. No como presidenta y heredera. Como madre e hija. Quiero aprender a hacer mole desde cero». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas.
No le conté sobre Alejandro. Está postrado en la enfermería del penal varonil. Sus riñones han fallado por completo. Necesita diálisis 3 veces por semana en condiciones precarias. Nadie lo visita. Nadie pregunta por él. La soledad y la enfermedad lo van consumiendo cada día. Esa es la cadena perpetua más cruel. Domingo por la mañana. El porche bañado de sol. Sobre la mesita redonda cubierta con un mantel blanco, 2 tazas de café humeantes. Rosa y yo sentadas frente a frente. Ya no había distancia entre señora y sirvienta. Éramos 2 amigas viejas, 2 compañeras que juntas habían sobrevivido, que juntas defendieron este hogar. Tomé la cafetera, serví con mis propias manos la taza de Rosa, un gesto pequeño, pero que invertía por completo el orden de aquel día fatídico. Para usted, Rosa. Rosa sonrió, tomó la taza con ambas manos. Gracias, Guadalupe. Levanté mi taza, la acerqué a mi nariz. El aroma del mejor café arábica, el mismo de antes. Pero esta vez no olía a metal, no olía a traición, olía a seguridad, a confianza. Tomé un sorbo. El amargor llenó mi boca, pero se transformó en un dulzor profundo al llegar al fondo de la garganta. Dicen por ahí, hablé en voz baja, mirando el jardín verde, que el café es amargo en la lengua, pero dulce en la garganta. Mi vida también ha sido así. Tuve que tragarme una taza amarga de traición para encontrar el dulzor del despertar. Miré a Rosa. El dinero puede comprar una casa, pero no una familia. Puede pagar medicinas, pero no salud. Y lo más importante, puede contratar a alguien que sirva, pero nunca comprará la lealtad. Rosa asintió, con los ojos brillantes. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Sabe, Rosa? Aquella taza de café que iba a matarme, en realidad me salvó la vida. Me despertó de un largo letargo. Si no hubiera sido por ella, quizá me habría muerto lentamente dentro de una dulce mentira. Brindamos suavemente. Keng. El sonido de porcelana chocando sonó claro, como campanitas. La tormenta ya había pasado, dejando una casa vacía y corazones llenos de cicatrices. Pero a veces hay que demoler muros podridos para poder construir un hogar sólido. Soy Guadalupe Morales, y estoy viviendo los días más radiantes de mi vida. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada mareo que hizo girar la cabeza, cada trago amargo en la garganta y cada entumecimiento en el pecho de Guadalupe Morales toca algo muy real, que no todas las historias de venganza están escritas para destruir. Algunas se escriben con frialdad lúcida, con la confianza puesta en el lugar correcto y con el valor de trazar límites, incluso con tu propia sangre. Guadalupe no es una heroína, es solo una madre, una viuda, que levantó un imperio desde las deudas, que fue envenenada lentamente en su propia casa, que fue tratada por su yerno como una mercancía para cobrar un seguro, pero en vez de caer ante el dolor, lo convirtió en justicia. No con armas, sino con un simple cambio de taza de café. No con súplicas, sino enseñándole a su hija el precio de la avaricia justo al borde de la muerte. No exigió que nadie pagara con su vida, solo devolvió lo que le hicieron. Y al hacerlo, quienes planearon su muerte tuvieron que mirar de frente la crudeza del karma. Porque no hay poder más grande que la firmeza de una madre que se atreve a dejar que su hija entre a prisión para limpiar su alma, en lugar de encubrir una conciencia podrida. Contamos esta historia no para alimentar el odio, sino para recordarte algo. Hay cafés amargos que no vienen a matarnos, sino a despertarnos de un largo letargo. Hay dolores que no vienen a destruirnos, sino a enseñarnos que a veces ser tajante a tiempo es la forma más profunda de amar. Y hay madres que, incluso tras la peor traición, deciden esperar, no por debilidad, sino porque saben que perdonar sin olvidar es la única manera de reconstruir el respeto desde las cenizas. Si alguna vez te menospreciaron, si aprovecharon tu bondad, si tuviste que tragar en silencio cada injusticia dentro de tu propia familia, recuerda esto. La venganza más hermosa no es ver a alguien caer, sino vivir con tanta claridad, dignidad y autonomía que ya no puedan herirte jamás. Y si todavía queda un poco de fe en tu corazón,
comparte esta historia, porque quizás, en algún rincón, hay una madre sentada en la oscuridad de la soledad, esperando escuchar que en las historias de venganza, el verdadero triunfo no es del más cruel, sino de quien se levanta, se sacude a los parásitos y sonríe al tomar su café de libertad. Cuando apagues este video, solo recuerda una cosa: no todas las batallas se ganan con propiedades o testamentos. Hay peleas en las que basta con preservar la dignidad y la lealtad de personas como Rosa para alcanzar la victoria más grande de la vida. Deja un mensaje en los comentarios para esas madres, esas mujeres que están aprendiendo a levantarse después del dolor, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que alumbra los rincones oscuros del alma, recordándonos que de las cenizas de una fe traicionada aún puede nacer la luz de la renovación y la compasión. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseo una feliz Navidad.